1 y 2. ¿Tuvieron tiempo de leer el material que les mandó el profesor? Sí, leyeron. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, bueno, yo le voy a agregar un temita más a eso, o sea, son los mismos temas con otra explicación, y le armé un Power, como lo hago en casi en la mayoría de las materias que doy en forma virtual. Es un pequeño resumen de 14 páginas en PowerPoint, para fijar mejor todos esos temas que ya el docente le había mandado por la plataforma Classroom, ¿sí? Bueno, si ustedes me permiten, vamos a mostrarle la diapositiva, y de acuerdo a eso vamos a ir conversando, ¿sí? Okay. Sí. Muy bien, pueden ver bien la pantalla, la tienen apagada la cámara y el micrófono para que yo pueda explicar y no que sus compañeros no tengan la dificultad de poder escuchar por si hay algunos ruidos exógenos a esta modalidad. Y después, por supuesto, que lo que quieran hacer algunas consultas al término del material, pueden hacer algunas consultas. Bueno, la presentación de la cátedra, bueno, ustedes saben que el doctor Espeso la vez pasada ya presentó, él es el responsable de la cátedra, él es farmacólogo, es médico, es terapista, y está a cargo de la cátedra. Siendo adjunto, está como titular a cargo. Después nosotros tres somos los docentes, Ríos, Ojeda y yo, somos los jefes de trabajos prácticos. Bueno, esta es la farmacología que vamos a abrir esta apertura 2021, y iremos desarrollando en forma durante todo el año, ¿sí? Vamos a tratar de ampliar la cámara. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir la farmacología? La farmacología es la rama de la ciencia que estudia las drogas o fármacos, ¿sí? Entonces, es la farmacología, fármaco viene de drogas, viene de medicamentos, ¿sí? Y la logía es la ciencia que estudian estos fármacos que vamos a ir mencionando, ¿sí? Muy bien, el fármaco o la droga son sustancias químicas que tienen acción sobre los organismos, ¿sí? Son sustancias químicas que tienen acciones sobre los organismos vivos, ¿sí? Animales, vegetales y humanos, ¿sí? Porque son sustancias, esas químicas que pueden ser beneficiosos o no, depende del uso que se le va a dar a datos, ¿sí? Entonces, porque por ahí uno dice, no, consume droga, y la droga es un fármaco, son sustancias químicas. No estamos hablando en el sentido del mal hablado droga a la heroína, a la cocaína, a la marihuana, sino son fármacos que va a depender si esas sustancias tienen esa capacidad de curar o prevenir, aliviar o diagnosticar esas enfermedades, porque también esas drogas que por ahí a veces usamos como droga a las cosas malas, también tiene un uso beneficioso en el organismo, como por ejemplo en las enfermedades terminales. Usamos los derivados opiáceos, ¿sí? Los analgésicos que son adictivas para aliviar el dolor de las enfermedades terminales, ¿sí? Muy bien. Las drogas estas drogas que vamos a mencionar, tienen tres orígenes, ¿sí? Tenemos el origen natural, dentro de los naturales tenemos vegetal, mineral y animal, ¿sí? Dentro de los vegetales podemos tener la amapola, por ejemplo, derivado para el opio, ¿sí?
Dentro de los minerales tenemos las vitaminas, y dentro de los animales por ahí podemos tener que son las insulinas, que antes usábamos las insulinas, que son las insulinas bovinas como porcinas, ¿sí? Después tenemos la otra clasificación de las drogas, tenemos las semisintéticas, ¿sí? Que se obtienen de la naturaleza y que son modificadas en los laboratorios, ¿sí? Que casi la mayoría de los fármacos que vamos a clasificar son semisintéticas, porque todas se obtienen del medio, o sea, de lo natural, ya sea del primer ítem que hemos mencionado, ¿sí? Y que son modificadas en el laboratorio para su administración. Después tenemos las sintéticas, que se obtienen por las manos del hombre en los laboratorios, ¿sí? Esos son específicamente ya con creación de varias sustancias, ¿sí? Como por ejemplo uno de los antibióticos que son creados en forma sintética, que tiene actividad antimicrobiana, que son las sulfas, por ejemplo, como un ejemplo. Bueno, las vías de administración, nosotros quizás en primer año dimos, pero de igual manera lo vamos a volver a desarrollar en la unidad número 3, y lo hago en forma de comentario, que son las vías enterales, tópicas y parenterales. Podemos decir que las tópicas también incluyen lo que están dentro de las enterales. Las enterales son las que se va a administrar por vía oral o por vía sublingual, ¿sí? Y las tópicas es la que se puede administrar por vía oftálmica, ópticas, a nivel auditiva, a nivel nasal, a nivel de piel. Podemos decir que son las aplicaciones de una administración de medicamentos por vía tópica. Y las parenterales, como le dice parenterales, es cuando atraviesa una barrera, una piel, sería una barrera de protección que es la piel. Entonces ahí hablamos de la intramuscular, hablamos de la intravenosa, la subcutánea, la intrarraquídea, etc. Eso significa parenterales. Poseen receptores ubicados, esta administración de fármacos poseen receptores ubicados en las células o tejidos, que pueden ser receptores específicos o inespecíficos. Es decir, que un medicamento o un fármaco o una droga que se administra necesita un receptor básico donde va a actuar la droga, ¿sí? A eso se denomina receptores y que pueden ser específicos como inespecíficos, ¿sí? Después, las vías de administración también se pueden observar que presentan alguna estimulación o inhibición enzimática, apertura o cierre de canales iónicos. En la inducción, o sería estimulación o inducción enzimática, son sistemas que pone en marcha el organismo para mejorar la captación de ese fármaco a través de ciertas enzimas, ¿sí? Por eso habla de una estimulación o una inhibición, ¿sí? A través de los canales iónicos. La otra terminología que por ahí es muy frecuente, se da en la farmacología general, es que cuando una droga se presenta tenemos que saber la toxicidad de ese fármaco, ¿sí? Ningún fármaco es loable, ningún fármaco no presenta reacciones adversas, pero tendremos que saber si actúa en ciertos receptores, qué fármaco se puede utilizar para antagonizar el efecto de ese fármaco. Y hablamos de la toxicología, que es la ciencia que va a estudiar el comportamiento de ese fármaco en particular, ¿sí? Entonces, entendiéndose la misma como la ciencia que estudia los venenos o tóxicos desde el punto de vista farmacológico. Se refiere al estudio de las acciones no deseadas o perjudiciales. Es decir, que si un fármaco se administra, ustedes, bueno, lo que ya han cursado seguramente,
siempre se le ha preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la vida media de un fármaco? ¿Sí? Entonces, porque así como un fármaco se administra en el organismo que tiene una indicación terapéutica, ¿viste? Fundamentada por el profesional, escapa a algunas acciones indeseables por el profesional que puede generar lo que se denomina la toxicología de ese fármaco, ¿sí? Por la capacidad de captación, por la capacidad de acumulación, ¿sí? Por la incapacidad de eliminación, que puede generar una intoxicación de ese fármaco, ¿sí? Que no es lo que el profesional busca, ¿sí? Ante esta presencia de esta intoxicación, se administran lo que se denominan antagonistas o antídotos para prevenir el cuadro clínico. O sea que se van a administrar ciertas sustancias que se van a oponer a la acción de ese fármaco, ¿sí? A eso se denomina antagonista, porque hay fármacos que tienen antagonistas que van a anteponer la acción, porque es el fármaco que va a llegar más rápido a la célula, toma el receptor y antepone la llegada del otro fármaco. O por ahí podemos hablar de un antídoto específico, ¿sí? Si existiese antídoto, se administraría para revertir el cuadro clínico, ¿sí? Esas son las palabras que muy frecuentemente vamos a usar en la farmacología. La farmacología general es el estudio de los principios comunes a todas las drogas. Ustedes, por ejemplo, van a ver, ahora las primeras 3 unidades que vamos a desarrollar vamos a hablar de palabras que quizás lo hayan escuchado o quizás no, pero lo vamos a ir interpretando cada uno de las terminologías en estas 3 unidades, porque después entraríamos en la farmacología especial, o sea, todo esto que vamos a mencionar en un fármaco en particular. Entonces tenemos, en la farmacología general es el estudio de los principios comunes a todas las drogas. Es decir, yo agarro un medicamento, una aspirina, por ejemplo, y en la aspirina veo los principios comunes de ese medicamento, de esa aspirina. En esa aspirina vamos a ver los componentes químicos, vamos a ver la posología, que es la dosis, las reacciones adversas, la vida media, qué pasa cuando esa droga se combina con otra droga, ¿sí? Esos son los principios comunes de todas las drogas que vamos a dar en estas 3 unidades. La farmacología especial se refiere al estudio de drogas en particular, que daríamos a partir de la unidad número 4, ¿sí? La farmacología presenta ramas entre las cuales mencionamos especialmente, y le digo especialmente, la farmacocinética y la farmacodinamia. Y siempre acá vamos a parar un poquito porque vi en los exámenes, por ejemplo, le costaba mucho a los alumnos, primero que nada, definir lo que es el campo, porque eso se llama campos de la farmacología, que es la farmacocinética, ¿sí? Y la farmacodinamia. Primero que nada, el concepto, y después de eso, del concepto, es llevar a la farmacología especial, ¿sí? De una droga en particular, cuando se le pregunta, ¿qué farmacocinética presenta, qué sé yo, ponele, da las adrenalinas? Y el alumno queda como si fuese que nunca vio ese contenido. Y estamos desdoblando de la farmacología general a una farmacología especial, ¿sí? Muy bien. Entonces, la farmacocinética comprende desde el momento que ingresa la droga o el medicamento en el torrente sanguíneo o en el organismo y pasan por 4 pasos elementales que se denomina absorción, transporte, metabolización y eliminación. A eso le podemos denominar lo que se denomina
farmacocinética. Cinética significa movimiento, sinexis. Entonces, tratemos de que cuando no sabemos usar un pequeño glosario y ir incorporando a nuestro vocabulario, porque es lo que pasa en los exámenes cuando empezamos a preguntar y el alumno como que no tiene idea de lo que se le está preguntando, ¿sí? Entonces, la farmacocinética es el movimiento o el comportamiento que tiene la droga en el organismo y que van a pasar por 4 pasos, que es la absorción, el transporte, la metabolización y la eliminación. Esto en cuanto a las propiedades generales. Puede haber drogas que no pasan por el proceso de la absorción cuando, por ejemplo, se administra fármaco directamente al torrente sanguíneo. Entonces, no pasa por el proceso de absorción. Por ejemplo, una administración por vía intravenosa. Ahora, si administro por vía intramuscular, sí pasaría por el proceso de absorción, ¿sí? O se administra a nivel tópica, se pasa por la piel, una crema, un ungüento, pasa por el primer paso, que es la absorción, que es el ingreso o la apertura del fármaco en el torrente sanguíneo. Muy bien. La farmacocinética se refiere a las acciones y efectos producidos por los fármacos, ¿sí? Acciones y efectos. Y la farmacocinética, dijimos, sinexis sería movimiento, desde el momento que ingresa hasta que egresa ese fármaco. Y la farmacodinamia, el dinamismo, sería el modo, hablamos de las acciones y efectos de los fármacos dentro del organismo. Esas acciones son los cambios de ritmo, de funcionamiento producido en los organismos, ya sea aceleración o desaceleración. ¿Qué quiere decir? Que puede aumentar el efecto, ¿sí?, de ese fármaco o disminuir el efecto, ¿sí?, en cuanto a las acciones. Y el efecto, en cambio, se refiere a la respuesta o consecuencia de dichas acciones. Por ejemplo, en la farmacodinamia, si estamos hablando de acciones, podemos dar un ejemplo claro. En la farmacodinamia es, volviendo otra vez a la aspirina, por ejemplo, al ácido acetil salicílico. Entonces, ¿cuál es la acción de este ácido acetil salicílico en el organismo produciendo la analgesia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿dónde actúa el ácido acetil salicílico? ¿En qué parte actúa? ¿Por qué mecanismo actúa? Para producir un efecto deseado, que es la analgesia, ¿sí? O sea, viene conjuntamente las acciones y el efecto en la farmacodinamia, ¿sí? Muy bien. Podemos ver también en las acciones, podemos ver las acciones agonistas. Las agonistas tienen que ver con la activación de un mecanismo, ¿sí? Agonista es cuando actúa un fármaco igual al comportamiento del organismo, a las uniones químicas de un organismo, al agonista. Tienen que ver con la activación de ese mecanismo. Y el sinergismo es la unión de dos o más drogas para aumentar o disminuir las acciones y efectos farmacológicos, que pueden ser por suma o por multiplicación. Muy bien. Entonces, si las acciones son agonistas, que actúan igual que el comportamiento del organismo y que pueden denominarse
sinergismo. Este sinergismo lo podemos clasificar por suma y por multiplicación. Por ejemplo, vamos a dar un sinergismo a través de una acción y efecto de la farmacodinamia. Podemos hablar de un ejemplo que le puedo dar, dos fármacos que pueden sumar el efecto. Podemos sumar la aspirina, por ejemplo, el ácido acetil salicílico. Podríamos combinar con un fármaco, por ejemplo, con un corticoide, o podríamos combinar un diclofenac, por ejemplo, que ustedes conocen, que es el Voltaren, por ejemplo. Combinamos con un paracetamol, por ejemplo, dos analgésicos de acción periférica, potencian la acción, ¿sí? Y podemos decir que hace una sumatoria en el efecto, es decir, que 1 más 1 es igual a 2. Y en cuanto al sinergismo por multiplicación, es cuando se potencia el efecto y da el doble del efecto. Por ejemplo, podemos hablar de un analgésico de acción periférica, como supongámosle una dipirona, ¿sí? Que se combine con un analgésico de acción central, por ejemplo. Entonces, multiplica el efecto o se puede... ¿Cómo? ¿Podría ser una tobramicina con una dexametasona, algo así? Bueno, la tobramicina es un antibiótico, ¿sí? Que tiene un efecto antimicrobiano. Estamos hablando esto de un analgésico o de un fármaco que tiene similares propiedades, pero que puede sumar la acción. Por ejemplo, darle un analgésico más potente, una forma de decir. Pero es cierto, como decía, hay medicamentos que vienen combinados, pero no podemos decir que es un sinergismo por suma o por multiplicación. Porque la tobramicina, tenemos la tobramicina propiamente dicha, que es un antibiótico de amplio espectro, combinado con un dexametasona, que es un corticoide. Entonces, el corticoide va a desinflamar y la tobramicina lo que va a hacer es, va a matar el microorganismo, ¿sí? O las bacterias, ¿sí? No es el mismo ejemplo que podemos usar en este aspecto, ¿sí? Bueno. Gracias. El antagonismo de estas acciones, porque hablamos del sinergismo, dentro del sinergismo dijimos que dentro del antagonismo teníamos el sinergismo por suma y por multiplicación. Y el otro punto sería el antagonismo de las acciones de una droga, que es el uso de droga para bloquear las acciones. Este bloqueo puede ser competitivo. Se disputan la ocupación de receptores, o no competitivo, con acciones en lugares distintos, pero siempre con acciones opuestas. Bueno, antagonismo es sinónimo de, bueno, como lo menciona acá el párrafo, de bloqueo o de oposición al efecto. Es decir, que va a haber un receptor en donde se administra dos fármacos y el que llega primero a los receptores es la que va a producir el efecto deseado, ¿sí? Y bloqueando la acción del otro. Que nosotros usamos mucho drogas antagonismo cuando hay unas intoxicaciones, por ejemplo, de algún fármaco, ¿sí? Que se ve cuando desarrollemos otras unidades, vamos a usar esta palabra que es muy común. En el caso de lo que se usan los órganos fosforados, por ejemplo, los tóxicos y venenos, qué sé yo, o ponemos un accidente doméstico en la casa, ¿qué ama de casa no mezcla SIF con lavandina o SIF con detergente? Y se produce una reacción química, ¿viste? Produciendo una alteración en el organismo, ya sea alergia, ya sea tolerancia, idiosincrasia, y entonces lo que se debe administrar es una droga que va a competir el efecto por ese fármaco que produce cierta toxicidad.
El antagonismo muy frecuente que usamos en cosas comunes a nivel hospitalario es en los órganos fosforados, cuando generalmente se usan los tóxicos y venenos para fumigar un cultivo, por ejemplo. Qué sé yo, se fumiga una plantación de sandía, de algodón, no sé, de calabacita, una cosa en la zona agraria. Esas soja, drogas profe. se absorben de soja, sí. O sea, es tóxico para el ser humano y es bactericida para el efecto que está usando el hombre. Entonces, como esos son tóxicos para el ser humano, produce cierto cuadro clínico de intoxicaciones y ahí es donde vamos a usar un antagonista para revertir el efecto de ese cuadro clínico, porque en realidad se está intoxicando en la persona que está realizando esa fumigación, ¿sí? Usamos las drogas específicamente antagonistas. Si tenemos el antídoto, lo usaríamos. Sí, te escucho. Por ejemplo, profe, para una situación así, ¿cuál sería un fármaco antagonista para una persona que se intoxica con cloro y con combinación de ácidos? Bueno, en ese caso lo que tratamos de usar en este caso es lo que se denomina un antagonista no competitivo, que usamos lo que se usa en un shock anafiláctico. Por ejemplo, podemos usar adrenalina, podemos usar difenidramina, ¿sí? Se usan otras sustancias que específicamente no tiene receptores específicos, sino se trata de dar un fármaco en general que produzca una reversión en todo, porque generalmente cuando hay una intoxicación, muchos órganos entran en juego, ¿sí? Entraría, por ejemplo, la parte respiratoria, la parte cardiovascular, la parte, hasta inclusive hay pacientes que han desencadenado una hipertermia, convulsiones. Entonces, lo que tratamos de usar es un antagonista que tenga receptores no competitivos, ¿sí? Es cierto. Entonces, al no haber un receptor específico, vamos a usar en otras áreas. Pero cuando hay una intoxicación doméstica, como la que dimos como ejemplo, la que se usa generalmente, se puede usar un corticoide de acción ultra rápida, ¿sí? Como la hidrocortisona o el cortisol, o podemos usar, si hay un shock anafiláctico, podríamos usar drogas adrenérgicas para tratar de dilatar los bronquios y aumentar la fuerza de las propiedades del corazón, ¿sí? Se vería la situación en particular de cada paciente. En el caso de los pacientes que se intoxican en soja, en sustancias que para los cultivos usamos mucho la atropina, que es un parasimpático lítico, que sí tiene propiedades antagonismo en forma competitiva en el receptor. Vamos a usar, ¿cuántos de lo que vamos a usar? Vamos a usar lo que sea necesario para revertir el cuadro clínico, ¿sí? Entonces usaríamos atropina, cada 2 minutos usaríamos 2 ampollas, hasta que revierta el cuadro clínico. Si tenemos el antídoto, utilizaríamos, y si no, el tiempo que dure la eliminación de ese fármaco se administraría un antagonismo, ¿sí? Profe, y como para tener, por ejemplo, en casa para una emergencia, para darle a alguien que le pase eso, ¿no? ¿Tenemos que ir forzosamente a la salita? ¿O lo podemos tener en sí, no, hay que ir a la salita. De igual manera, yo creo que antes de usar un producto como eso, por ejemplo, puse como ejemplo porque por ahí a veces sabemos, pero somos inconscientes al usar, porque sabemos que no podemos mezclar hasta inclusive si ustedes hacen una prueba, fíjense cuando ustedes ponen una lavandina a un resto de detergente y tápenlo, fíjense qué es lo que pasa en ese proceso de mecanismo, en el mecanismo de la unión de estos dos fármacos, vamos a decirle fármacos o sustancias. Cambia la composición,
genera ciertas burbujas, se calienta el recipiente, puede explotar inclusive, y es lo que genera esas sustancias que es doblemente nocivo para el ser humano. ¿Sí? Bueno, ¿y qué podemos usar? Bueno, en este caso se podría usar, qué sé yo, si tenemos a mano una loratadina, porque puede ser una alergia. Si me falta el aire, por supuesto que me voy corriendo, porque ya cada vez va a ser peor, me voy a tener que ir al hospital para que me coloque algún corticoide, algún antihistamínico, ¿sí? Para revertir y quedarme en observación hasta que pase el efecto. O sea, son cosas que sabemos y que lo hacemos igual. Lo hacemos porque porque yo también a veces no me doy cuenta y digo, voy a poner un chiquitito, pero al poner genera esa sustancia y nos podemos intoxicar. Así es María Chetti, ¿no es cierto? Se ríe porque ella también hace lo mismo. Profe, sí. Y yo quisiera saber en el caso de algunos tumores inmunocomprometidos, si los antagonistas también sirven para bloquear las acciones del mismo organismo. No, estamos hablando de una droga en sí. Si vos me hablas de drogas citostáticas, drogas oncológicas, no hay drogas que va a contrarrestar el efecto, porque usted ahora en la farmacología vamos a dar drogas que tienen vida media, cuando empieza, cuando desarrolla su efecto y cuando va eliminándose. Cada droga presenta unas reacciones adversas a los medicamentos, ¿sí? O sea, en el caso oncológico, como te digo, se usan las drogas específicas y se usa, generalmente creo que usan, de esto sabría explicar mucho mejor quizá la profesora Ojeda, porque ella dio mucho tiempo, hizo quimioterapia, se usa mucho los corticoides para eventual reacción que pueda presentar en en los primeros ciclos de la quimioterapia, ¿sí? Pero sí, las quimioterapias las que produce son muchas reacciones adversas, como alteraciones gastrointestinales, hemorragia digestiva, bajan los leucocitos, el paciente está inmunocomprometido, ¿sí? Les bajan las defensas estas drogas citostáticas. Bueno, ¿seguimos entonces? Sí. Bueno, otro campo de la farmacología general es la farmacognosia, que estudia el origen de las drogas. O sea, gnosia es conocimiento de la droga en particular, ¿sí? El origen, la farmacognosia, podríamos darle al ADMAT, en la que va a hacer el seguimiento de esa fabricación de ese fármaco que se va a alargar en el mercado, ¿sí? O sea que la farmacognosia es el conocimiento que uno tiene de esas drogas en particular, ¿sí? Que por ahí van a escuchar. La farmacognosia de ese medicamento, según el ADMAT, es experimental. Qué sé yo, supongámosle ahora, por ejemplo, que estamos con la vacuna contra el SARS-CoV-2, por ejemplo, que es para el COVID-19, hay ciertos conocimientos que se tiene a esta vacuna que por ahí no está comprobado el 100% de la efectividad, pero de acuerdo a la situación sanitaria que estamos pasando, se pone en marcha, pero también se pone en alerta lo que se denomina la farmacovigilancia, ¿sí? En cuanto a la posología, estudia las dosis, entendiéndose la misma como la cantidad, la frecuencia y la duración del tratamiento, ¿sí? La posología es la forma que yo voy a administrar por vía oral, por vía parenteral o por otras vías en un fármaco, ¿sí? Cuando por ahí le pregunta el docente, ¿y qué posología presenta
qué sé yo, supongámosle la aspirina, volvemos a la aspirina. ¿Qué posología presenta? Le está hablando las dosis, la aspirineta, ¿con qué presentación viene? Viene de 100 miligramos, viene de 325 si es inyectable, viene de 500, viene de 650, viene de 1 gramo, ¿de cuánto? O sea, habla de las dosis. En realidad es la presentación de ese fármaco, se denomina la posología, ¿sí? Y también se refiere a la cantidad y a la frecuencia y duración del tratamiento. Es decir, que la presentación de un fármaco, según la posología, es que yo miro la aspirina, viene de presentación. Viene en blister de 10 y habría que ver si hay laboratorio que tiene prescrito por 10. Puede que venga de 20, de 28, de 30, de 60, por ejemplo. Y va a depender del laboratorio que le provee, que lo vamos a dar en la clase siguiente, ¿sí? Bueno, a eso se refiere la posología, ¿sí? Estudia las dosis, entendiéndose la misma, la cantidad, la frecuencia y la duración del tratamiento. Muy bien, la farmacometría es la ciencia que mide y cuantifica las acciones y efectos farmacológicos. No escriban, chicos, porque después si quieren yo les puedo mandar igual esto, le voy a mandar por WhatsApp si quieren, le voy a mandar el Power o le voy a mandar el material en sí, para que ustedes hagan la lectura, ¿sí? La farmacometría es la ciencia que mide o cuantifica las acciones y efectos farmacológicos. En este sentido tenemos la curva dosis-respuesta. En la farmacometría, en realidad, es lo que se realiza como una droga experimental en donde se pone en marcha trabajos como ser ciertas dosis a un laboratorio experimental para ver qué respuesta produce. Generalmente se hace como todos estos fármacos que habíamos clasificado, que era de acción natural, semisintética y sintética. Generalmente una nueva droga lo que se hace es llevar a la farmacometría, que es la farmacología experimental, y esas drogas se administran a un ser vivo, por ejemplo, en animales de experimento, ¿sí? Se administra cierta cantidad de fármaco y se observa cuándo se inicia el efecto, ¿sí? Cuándo produciría la dosis plena de esa acción farmacológica y qué respuestas presenta esa administración de ese fármaco, ¿sí? En realidad son terminologías generales que se dan en la farmacología general, no mucho de la incumbencia en enfermería, pero son conceptos que por ahí amerita mencionarlo porque por ahí lo pueden escuchar, o ahora que estamos buscando tanto, digo, no soy yo, pero bueno, los laboratorios están buscando la manera de apaciguar esta situación. Hay muchas maneras que ustedes mismos están escuchando. Dice, ¿se puede administrar la ivermectina? Porque tiene buena respuesta, que la ivermectina es un antiparasitario animal. Se sabe que la ivermectina es de uso veterinario, es de uso animal, pero que también ahora están trabajando, dándole un poco más de énfasis si se puede aplicar en el ser humano, y es más que por lo que manifiestan muchos profesionales, tiene buena respuesta y que inclusive en forma experimental se está administrando, pero no está aprobado por el ADMAT, que es la que va a regular la fabricación y la comercialización de ese fármaco en el ser humano, ¿sí? Lo mismo pasó con, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la cabina sanitizante. La cabina sanitizante, cuando vino la pandemia, estábamos todos, ¿viste?, mal, porque los negocios que quieren mantener abiertos los locales, los sanatorios, las clínicas, las universidades, la escuela, empezaron a hablar de una cabina sanitizante, ¿sí? Cuando uno llegaba a ese lugar, caía ciertas sustancias
Y el error que se realizó al inicio de este caos sanitario fue el uso de una sustancia que se llama glutaraldehído, que es un antiséptico y que es una sustancia que se utiliza para desinfectar instrumentos para procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, para una endoscopía, para esterilizar, bueno, qué sé yo, una jeringa, un laparoscópico. O sea, el glutaraldehído podemos usar en una herramienta quirúrgica, pero no el glutaraldehído para lavarme la mano, ni para... y entonces generó muchas reacciones adversas, muchas acciones secundarias, y perjudiciales para la salud, por lo que antes de que se hablase de la cabina sanitizante, ya directamente prohibió el uso de esa cabina. Ahora, por ahí lo que se puede usar es a lo mejor una cabina, pero desinfectar el alcohol al 90 o al 70%, y que es la que va a sanitizar el cuerpo, porque hay personas que son altamente alergénicas y que puede generar a la lavandina, porque no podemos ir y que nos rocíen con una lavandina. Para empezar, la ropa la vamos a descomponer, ¿cierto? Y después las reacciones a veces, porque hay muchas personas que son alérgicas a la lavandina. Y ahora lo que se está usando es el alcohol. El alcohol al 70% se usa como sanitizante, ¿sí? Y el lavado de manos y el uso del barbijo, que no nos queda otra cosa más que usar esa medida de prevención. Claro. Pues, bueno, profe, una pregunta. ¿Esto de la farmacometría podría ser lo que es la farmacovigilancia? Sí, trabajan conjuntamente con la ya vamos a dar farmacovigilancia en la próxima clase. Vamos a desarrollar todos los campos de la farmacovigilancia. Es parte de la farmacovigilancia la farmacometría, ¿sí? Porque es la ciencia donde va a cuantificar las acciones y efectos de los fármacos, ¿sí? Eso estudia la farmacometría. Y la farmacovigilancia es la que, una vez que está aprobado por ADMAT, se larga al mercado y entra a ciertos controles, ¿sí? Que ya le voy a dar la clase siguiente los conceptos, ¿sí? A ver, ¿quién me quería hacer una consulta? Profesora, sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre, usted acaba de mencionar sobre la ivermectina, y es un fármaco que hoy en día a baja voz, digamos, que se consume, digamos, o sea, no obviamente recomendado, o sea, no oficialmente, pero dice que tiene buenos efectos. Y en la farmacia lo podés conseguir en forma de gota y en forma de pastilla, comúnmente hablando, ¿no? Así mismo es, sí. Y dice que la ivermectina tiene, al ser generalmente un antiparasitario, tiene algunos efectos, algunos últimos estudios dice que tiene efectos antivirales, por ejemplo. No sé en este caso con el tema del COVID, pero seguramente hay algún estudio muy específico, específico, pero también es cierto que desde mi parte creo que, es una opinión, obviamente creo que hay todo como una cosa, un negocio del mercado para que, bueno, se estudia primero todo este tema para que se pueda comercializar correctamente, pero tiene como una fama un poco más indicado para producto animal, pero se venden en personas también. Exacto, sí. Hay mecanismos por la que no se conoce específicamente, de que tiene buena respuesta, porque le estoy diciendo que el área de la salud está utilizando, ya la mayoría han recibido el tratamiento con la ivermectina, nada más que el efecto antiparasitario creo que es en ayuna, se tendría que dar, y para el efecto de este virus creo que es cercano al almuerzo o con el estómago lleno, pero en realidad es mucho ya las consultas que se ha realizado, inclusive con infectólogos. Ustedes tienen a la doctora Ochelo, por ejemplo, que ustedes le pueden hacer estas consultas porque yo la hice con ella,
con los bioquímicos generalmente, ellos no tienen una respuesta certera para decirle, sí tomen porque tiene buena respuesta, porque al no pasar por la registración de que la que va a autorizar el uso de este fármaco, que es este organismo, el ANMAT, un profesional no puede libremente decir sí tiene buena respuesta. Dicen que antes que llegue, ya que no llega la vacuna, por lo menos tenemos esto. Es como, qué sé yo, uno tiene un problema digestivo, ¿cierto? No tenemos buscapina y le tomamos, qué sé yo, un sorbo de un burrito, una cosa así. ¿Por qué? Porque la abuela dice que tiene buena respuesta, ¿cierto? Bueno, es una cosa como esta que con la desesperación uno lleva a una persona a ingerir estos medicamentos o estas hierbas, como decirle, que por ahí a lo mejor en el adulto no tiene tantas reacciones adversas como en vez de tomar buscapina, tomamos un burrito, por ejemplo, un té de burrito, un té de boldo, una cosa así, sino que en los niños sí hay que tener ciertas precauciones porque nosotros vemos en el Hospital La Madre del Niño muchos casos de niños intoxicados por hierbas, ¿sí? Porque las hierbas tienen ciertas, así como los medicamentos, las pastillitas, tienen las dosis, los miligramos que les requiere para la composición. Un arbusto, una hierba, no sabemos, porque un té de anís, ¿cuánto le vamos a poner para darle a un niño anís? Le vamos a dar un granito de anís, le vamos a poner 3 granitos de anís, le vamos a poner 20 granitos de anís, le vamos a poner todo un sobre de anís, ¿cuánto le vamos a dar? Entonces, las dosis no se especifica y puede generar complicaciones graves en el niño, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Los factores que podemos tener en cuenta que pueden alterar la administración de este medicamento, tenemos la edad, que son los factores que pueden alterar la administración del medicamento. Tenemos la edad, el sexo, el peso. La edad, como veníamos diciendo, no es lo mismo administrar un fármaco con dosis a un niño, a una de adulto mayor, que a un adulto, ¿sí? Entonces, hay una diferencia en cuanto a las dosis, ¿sí? En cuanto al peso, que está también completamente relacionado a la edad, ¿sí? En el niño y en el adulto, o puede ser de un adulto o adulto mayor de acuerdo al peso. De acuerdo al peso se va a administrar la frecuencia de un medicamento, ¿sí? No es lo mismo darle, qué sé yo, la amoxicilina, por ejemplo, en una persona con 60 kilos, le podemos dar una amoxicilina de 500 miligramos, que es un antibiótico, ¿sí? Y en cambio, cuando el esposo pesa 120 kilos, no le podemos dar 500 miligramos porque la dosis es menor y por la contextura física del organismo habría que darle mayor dosis para generar el efecto deseado. Y en cuanto al sexo, a lo que se refiere, específicamente no tiene grandes injerencias, excepto que sea algún fármaco de administración hormonal, porque no es que las mujeres somos más sensibles que los hombres, no, sino que habla en estos factores que pueden alterar la administración en el sexo en cuanto a la administración de hormonas sexuales en el organismo, porque hoy en día, ya que estamos en igualdad de género, cada vez tenemos más casos de personas que quieren cambiarse de género, en donde se administra estas hormonas sexuales para cambiar el aspecto físico, ¿sí? Nada más que en ese aspecto podemos ver estos factores que hay que tener en cuenta, ¿sí? La administración de hormonas sexuales, ¿sí? Masculina o femenina, ¿sí? También otros factores que pueden alterar la administración de medicamentos, tenemos las enfermedades preexistentes, ¿sí? Para administrar un medicamento, ustedes van a ver, por ejemplo, aquellos pacientes que padecen
de alguna enfermedad, de un problema renal, como es la insuficiencia renal aguda, hay fármacos que puede complicar ese cuadro, entonces hay que tener cierta precaución cuando administramos. Por ejemplo, puede ser el enalapril, por ejemplo, que es un antihipertensivo, que si no tenemos cierta precaución de la insuficiencia renal aguda, puede ir a una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Es un ejemplo nada más, no solamente enalapril, hay muchas. Todas las medicaciones, todos los medicamentos, así como se metaboliza en el hígado, se elimina por vías renales. Si la eliminación es lenta por una patología de formación y eliminación de orina, si nosotros le damos un medicamento que le va a generar esas complicaciones, puede que complique más el cuadro renal, ¿sí? Eso se refiere a las enfermedades preexistentes. En la historia medicamentosa del paciente también es importante. Cuando yo voy a administrar un medicamento, es muy importante preguntar al paciente si alguna vez ha consumido tal o cual medicamento. Si yo le voy a administrar, qué sé yo, pongámosle una dipirona, que es un analgésico muy común, que es la Novalgina, preguntarle si alguna vez ha tomado una Novalgina, pero por ahí dice, no, yo nunca tomé Novalgina, pero tomé ibuprofeno. ¿Qué nos dice? Siempre tomé ibuprofeno. Bueno, el ibuprofeno y la dipirona proviene de un mismo componente que es de los salicilatos. Entonces, si el paciente es alérgico a la dipirona, también va a ser alérgico al ibuprofeno, a todos los derivados de ese fármaco. Entonces, es muy importante la historia medicamentosa en el momento de preguntar cuando yo estoy administrando un fármaco, sobre todo si es que estoy sola, ¿sí? Y tengo que administrar un medicamento, ¿sí? Por más que el médico haya prescrito que se haga tal o cual medicamento y estoy en un centro de salud sola y voy a administrar, es necesario preguntar si ha consumido o si se ha administrado en algún momento de su vida ese medicamento. Es importante la anamnesis en el momento de la administración. Y acá quería comentarle un poquito en la historia medicamentosa del paciente. Hay un caso que creo que muchos recuerdan, que de cada año sale en las redes sociales. Es un chico, creo que se llama Juan, no sé, Figueroa, una cosa así. Es un chico que padecía de una epilepsia refractaria y estaba medicada con anticonvulsivante. Es un chico de 18 años que concurre a un centro médico en donde por problemas de rodillas, jugaba al fútbol y bueno, le dolía la rodilla, se le hizo una resonancia magnética y se observa un desgarro de los ligamentos cruzados y externos, en donde el profesional decide realizar una intervención traumatológica. Como cualquier paciente que se va a someter a una cirugía, es bueno hacer un laboratorio, un coagulograma, un hemograma para saber cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Es importante un hepatograma para saber la función del hígado, donde se van a metabolizar los medicamentos. Es importante ver si el paciente elimina bien o micciona bien para saber si el paciente no va a tener dificultad para eliminar los fármacos. Un electrocardiograma para ver si no tiene un riesgo cardiovascular, una radiografía, que son estudios complementarios que se pide para cualquier paciente que va a ser intervenido, ¿sí? En este caso, este chico obviaron esta historia medicamentosa que ni el traumatólogo, ni el ayudante, ni siquiera el familiar ha comentado que este niño de 19 años, venía consumiendo un anticonvulsivante. Al ser intervenido, al ir a la sala de operaciones, al recibir anestesia regional,
desencadena una descompensación cardiológica y neurológica grave, en donde el chico no se despierta, no se despertó más, creo que llevó como 6 meses más o menos, hasta que lo llevaron a Buenos Aires y el chico presentó una parálisis cerebral irreversible, porque en ningún momento nadie preguntó si había consumido una medicación, algún tipo de medicación, ya sea analgésico, antibiótico, bueno, y en estos casos era tan importante en la entrevista que alguien hubiera comentado al profesional o al anestesista que venía tomando un anticonvulsivante, que fue la causa que potenció la acción de la anestesia con ese anticonvulsivante, generando daño irreversible a este muchachito. Por eso es importante, no importa que el médico lo prescriba. El médico puede decir penicilina intramuscular al centro de salud. Y yo estoy de guardia, pero yo tengo que preguntar si alguna vez se ha administrado ese medicamento, si alguna vez ha tomado algún antibiótico, si es alérgico a algo. Es importante. Siempre la anamnesis. En el caso de que no, o sea, de que pregunten y el paciente le haya dicho que no, nunca se puso, ¿cómo actúa usted? Y primero que nada, cuando yo voy a administrar un medicamento, yo tengo que saber lo que estoy administrando. Si yo no sé lo que voy a administrar y no entiendo, porque puede pasar, chico, que cae en la emergencia o en el centro de salud, dice, trae la indicación y trae la caja. Y miro la caja, pero yo nunca di. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a preguntar. ¿A quién voy a preguntar? Y a mi compañero, al director que esté de guardia, a alguien le voy a preguntar. No hagamos una cosa si no sabemos, porque quizás ahora, como son estudiantes, hay muchas cosas que el responsable va a ser siempre el docente, la universidad, pero cuando tengan un título es muy importante la anamnesis. No, profe. No, yo le hablaba de, por ejemplo, en un centro de salud, póngale, si el médico que está de guardia, está en turno, le da un inyectable a un paciente, y usted le tiene que poner el inyectable, y el paciente le dice que nunca se puso ese inyectable, ¿cómo se actúa? ¿Se le hace una prueba si no es alérgico? ¿Cómo se actúa en este caso? No, la prueba de alergia no lo hacemos nosotros, y capaz que ni tampoco hace el médico, pero si el médico está de guardia y en ese momento lo prescribió, entonces por ahí le va a decir, nunca recibió, ¿lo hacemos igual o lo hacemos primero un corticoide y después le administra? Si el médico dice, no, a administrarle no hay ningún problema, bueno, no hay problema porque no voy a estar sola. Va a estar el médico y va a estar el paciente, ¿sí? Claro. Por eso, ¿me entiendes? Porque hay pacientes que nunca supo sí que tomaban medicación porque le daba a la madre, pero no sabe si es alérgico o no. ¿Vete? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me iba a vacunar, le preguntaba qué vacuna tenía o qué vacuna le faltaba. Los chicos, los muchachitos de 16, 18 años, se cagaban la risa porque no sabían, ni saben el nombre de las vacunas. No, yo no sé, mi mamá, si él tiene 16 años, le tiene que preguntar a la mamá qué vacuna se aplicó, una cosa así. Y bueno, seguimos. Disculpe, escuchando el caso así que te está contando, ¿sabes que yo cuando tenía 7 años pasé algo similar? Yo 6 meses no desperté, me trajeron a las lomitas porque me habían puesto, o sea, se pasaron de la dosis de la penicilina y la Dexa y avisó que yo era alérgica a la desametasona. Y ellos me seguían poniendo, yo tuve problemas en la rodilla. Sí. Y cuando me iban a operar la rodilla, yo me acuerdo bien, había venido una doctora, apellido Vesna, mire, nunca me olvido esa doctora. Ella vino de Italia. Y esa doctora me salvó la vida y me salvó que no me operen la pierna. Claro. Yo tuve 6 meses en coma por una rodilla que jugando en la escuela me caí y se me hinchó, me sacaban el líquido todos los días. Tenía 6, 7 años tenía. Claro, sí. Y me habían pasado de dosis con la penicilina, me dijeron. Mira. Y sí, es probable, porque la penicilina, como
como los analgésicos de acción periférica, son altamente alergénicas. Una cosa es la alergia y otra cosa es la sobredosis de un fármaco. Por eso que en los niños hay que cumplir las dosis, porque sabemos que los fármacos tienen que ser metabolizados en el hígado, y como ellos por ahí por la edad no tienen el desarrollo que tiene un adulto, entonces puede haber una inducción o una inhibición enzimática y puede complicar el cuadro. Entonces, sí o sí, yo a lo mejor, quizás los docentes nosotros de la cátedra vamos a dar, pero nunca va a ser suficiente lo que nosotros le damos. Siempre van a tener que ir un poquito más allá de lo que le damos a investigar, ¿sí? A leer un poquito más hoy en día, que todo el tiempo hay una innovación de la farmacopea, hay que leer y después hay que experimentar eso a través del equipo de trabajo, la administración y el efecto de ese fármaco, ¿sí? No hacer una cosa que no sabemos. Si yo no sé, no pasa nada, pasaré como un ignorante que no sé, pero me evitaría malos hacia mi persona y hacia el paciente, ¿sí? Sí o sí tengo que preguntar una cosa que no sé y que puede ser que yo no lo sepa, ¿no? Es más, yo soy docente y hay muchas cosas que no sé de farmacología, pero bueno, lo voy a investigar cuando me toque el momento de investigar alguna droga específica que se tenga que administrar hacia mi persona o algún familiar que no lo conozco, ¿cierto? Bueno, seguimos. Después hay otros factores genéticos, bueno, que también por ahí, acá en los factores genéticos podemos hablar de lo que se denomina una idiosincrasia. La idiosincrasia se da una respuesta cualitativamente diferente, es decir, que a las características de ese fármaco puede ser que Chetino presente una respuesta, y puede ser que la señorita Lobo presente otra respuesta, ¿sí? Eso es lo que se denomina una idiosincrasia, que tiene mucho que ver los factores genéticos ante una respuesta a esa administración de ese medicamento, que es una cualitativamente diferente, ¿sí? Y después tenemos, dentro de estos factores genéticos, tenemos la intolerancia, que es una respuesta cuantitativa. Fíjense que la idiosincrasia se refiere a la cualidad, a la característica, ¿sí?, de una persona a producir un efecto, ¿sí? Y la intolerancia se refiere a una respuesta cuantitativamente diferente, a la cantidad de ese fármaco, ¿sí?, que puede desencadenar cuando administramos ese fármaco. ¿Qué puede ser? Dice uno, intolerante por el fármaco que se administra. Decir intolerancia, por ahí uno lo relaciona a las alergias, porque si el paciente es alérgico a un medicamento y yo voy a administrar por vía intravenosa, ¿ustedes alguna vez miraron el bisel de la aguja? De la aguja, ¿vieron que tiene como un canalcito así? Como una cucharita así, como una cosa así medio bajita. Bueno, eso claro, ese es el bisel de la aguja, ¿sí? Cuando yo cargo una medicación y va dentro de la jeringa, quedan restos de ese fármaco, ¿cierto? Bueno, cuando yo hago una prueba a un paciente, ya en el bisel está esa droga, en el bisel de esa. Y entonces genera una respuesta inmunológica que puede ser denominado como intolerancia o una alergia, ¿sí? Le da como un rush cutáneo, ¿sí? Y entonces podemos decir que se desencadenó como una ronchita, como dice la abuela, ¿sí? Y luego desaparece. Pero si el paciente es alérgico, entonces lo que quedó resto en ese bisel de la aguja puede desencadenar un cuadro clínico, por ejemplo, hasta un edema de glotis, ¿sí? Porque es altamente alergénica a ese medicamento. ¿Entiendes? Bueno, disculpe, ¿está recomendado cambiar la aguja cuando nosotros preparamos una medicación por el motivo que el bisel al ingresar, o sea, nosotros al preparar la inyectable,
el bisel pierde el filo al ingresar a la ampolla, por ejemplo. Claro, bueno, eso sí es que bueno, eso en cuanto a los 5 correctos de la administración de medicamentos. Si yo voy a cargar un medicamento que tenga un tapón de goma, sí. Ahora, si yo lo voy a cargar de una ampolla que no va a atravesar una goma, no es necesario cambiar, ¿entiendes? Bueno, seguimos entonces. Bueno. Profe, una pregunta, profe. Usted dijo que quedaba sustancia justamente en el bisel de la aguja. Si al momento de clavarlo, porque ese bisel siempre tiene que estar, en lo que yo entiendo es que siempre tiene que estar hacia arriba, o sea, tú lo tienes que ver. Si hace roncha, si desde que lo metes tiene reacción, ya no le metes la inyección, le sacas la aguja. Lo que pasa es que la respuesta no es inmediata, porque si yo ya le puse la aguja, ¿cierto? En la nalga, ¿cuántos minutos me va a llevar una administración? Y me va a llevar, es rápido, después voy a ver. Pero si yo intento, ¿cierto? Si hago una vía intravenosa y lo estoy observando, y una vez que introduzco y veo una presencia rojiza, algo está pasando. Entonces me da tiempo, ¿me entiendes? Pero son cosas muy específicas, pero como estudiante y como enfermero siempre tenemos que tomar los recaudos, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la tolerancia. ¿Me esperan un ratito? Voy a buscar agua, voy a tomar un ratito agüita. Bueno, profe, sí. Seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito de tolerancia. ¿Sí? Es la presencia de una resistencia a los efectos de una droga u otra con características similares, que le fueran administrados al paciente por largos periodos, provocándole disminución de los efectos, lo cual obliga al incremento de las dosis para lograr los efectos deseados. La tolerancia es sinónimo de resistencia, ¿sí? De resistencia a que a dosis ordinaria, ¿sí? Produzca el efecto deseado. Pero no es que podemos hablar de cualquier droga que produce cierta tolerancia, ¿sí? Sino algunos fármacos específicos de aquellos pacientes que consumen, por ejemplo, psicofármacos, ¿sí? Un paciente que recibe ansiolíticos, algún tranquilizantes mayores, antipsicóticos, ¿sí? Que consumen mucho tiempo por un problema familiar, problema de salud mental, y ese paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Es probable que el efecto de la anestesia no sea tan efectiva a dosis ordinaria, no produce el efecto deseado, sino que hay que aumentar las dosis para producir el efecto deseado, ¿sí? Eso es lo que se denomina como tolerancia, o por ahí se ve también en los pacientes que consumen mucho tiempo bebida alcohólica, ¿sí? Los alcohólicos generalmente, el alcohol genera mucha tolerancia también en el momento de la administración de alguna analgesia, ¿sí? A eso se refiere la tolerancia. La tolerancia entonces es sinónimo de resistencia, ¿sí? A una dosis ordinaria para producir un efecto deseado, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la taquifilaxia? La taquifilaxia tiene un mecanismo similar, aunque su aparición
como desaparición se presenta de manera rápida. Podemos decir que es una idiosincrasia, ¿sí? Que de acuerdo a la cualidad aparece y desaparece. O podemos decir que es una pequeña alergia, ¿sí? Que parece que comí algo, me pasó algo y veo, y después al rato desaparece, ¿sí? Lo que le podemos decir taquifilaxia, ¿sí? Es similar aparición, aparece y desaparece en forma rápida, ¿sí? Más o menos ahí entre alergia e idiosincrasia es lo que es una taquifilaxia, ¿sí? Que por ahí son conceptos que por ahí van a escuchar. Más escuchamos generalmente... Adverso, sería, profe. Podría ser. No son efectos adversos. Los efectos adversos es lo que generalmente nosotros ya sabemos que va a producir en un fármaco. Ya lo vamos a dar en la clase que viene, los efectos adversos, ¿sí? Los efectos adversos es lo que el profesional sugiere la administración de un fármaco y sabe que va a presentar una reacción adversa, ¿sí? Porque ningún fármaco es tan noble, sino todo tiene una reacción esperada a ese medicamento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a administrar un antihipertensivo y tiene la presión por el cielo, le administra, ¿cierto? Le bajó la presión, pero el paciente sigue mal, sigue descompuesta, le duele mucho la cabeza. Entonces, como reacción adversa de ese medicamento, la cefalea, por ejemplo, eso es una reacción adversa medicamentosa, ¿sí? Eso el profesional sabe y debe manifestar al paciente, ¿sí? No es la taquifilaxia, ¿sí? Bueno, y parece que terminó acá nuestra clase, taquifilaxia. Bueno, esto es la clase, la farmacología de 1 y 2. Acá le dejo asentado nada más quiénes son los docentes que estamos en la cátedra. Y seguir la clase siguiente, que sería el martes próximo, estaríamos desarrollando la unidad 3. Y ahí daríamos lo que es la presentación de los fármacos y la farmacovigilancia. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Podría explicar otra vez taquifilaxis? Porque no me quedó bien en claro. La taquifilaxia, sí. Bueno, acá nosotros volvemos a lo que es... A ver. La idiosia acá. Nosotros vemos acá, ¿cierto? Dentro de los factores genéticos, nosotros vemos la idiosincrasia, ¿sí? Que es una respuesta cualitativamente diferente. A dosis ordinaria puede presentar una respuesta que no es la misma de un paciente al otro, ¿sí? En cuanto a la cualidad de las reacciones, ¿sí? La cualidad de ese fármaco en esa administración de ese medicamento. En cuanto a la intolerancia, se refiere a lo que le daba como ejemplo el bisel de la aguja, es a la respuesta cuantitativa diferente del fármaco. O sea, va a presentar, no por las dosis, porque si el paciente es alérgico o tiene cierta intolerancia a un fármaco, con el bisel o un paciente, yo en forma particular le digo, yo tengo un hermano que es alérgico a los AINES, a los analgésicos. Y si alguien abrió el envoltorio del ibuprofeno para tomar, y hay algunos laboratorios que tienen un olor característico de ese analgésico, ese olor que está en el ambiente ya le genera a él esa intolerancia. ¿Por qué? Porque alguien estuvo tocando un medicamento para consumir y ese olor que larga en el ambiente produce esa intolerancia a ese paciente que es cuantitativamente diferente, ¿sí? Eso es una intolerancia, ¿sí? Que podemos relacionarla con alergia, ¿sí? En cuanto a la taquifilaxia, tiene un mecanismo similar
aunque su aparición como desaparición se presenta de manera rápida. La taquifilaxia puede aparecer y desaparecer, relacionado a la tolerancia. Por ejemplo, yo le administro un analgésico y no tiene respuesta. Y no tiene respuesta, podemos decir que tiene una cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque siempre ha consumido fármacos de alta estructura química y puede generar una tolerancia. Y la taquifilaxia es cuando puede aparecer una cierta resistencia y luego desaparece. Eso es una taquifilaxia. O sea, la taquifilaxia se puede considerar una reacción. Es una reacción del organismo a la administración de un fármaco a dosis ordinaria, como si fuese que genera una resistencia y luego cede. Por eso dice que puede aparecer como una tolerancia y luego desaparece en forma simultánea. ¿Me entiendes? Entonces, así como los fármacos administramos, lleva su tiempo. Por supuesto que no vamos a administrar en 10 minutos un fármaco, ¿sí? Pero lo vamos a ir administrando. No sé si alguna vez alguien alguna vez administró una buscapina intravenosa, pregunto. ¿O alguien alguna vez recibió una buscapina intravenosa? Sí, profe. ¿Alguno? Sí, bueno, profe. Si administramos la buscapina intravenosa en forma brusca, es probable que el paciente presente una descompensación. Pero si administramos la buscapina en forma paulatina, el paciente va a sentir una sensación de cuerpo caliente y luego desaparece. ¿Sí? Eso es una taquifilaxia. ¿Sí? Puede generar una cierta tolerancia en el momento de la administración y desaparece. ¿Me entiendes? Taquifilaxia. Claro, Sí. como en el caso de la Dexa intravenosa también podría ser. La Dexa, muy bien. La Dexa, el que se administró por vía intravenosa, va a saber qué sensación se siente al administrar ese fármaco. Yo lo recibí y yo les puedo comentar que es una sensación de cuerpo caliente y luego te da como una picazón en los genitales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros ya le avisamos. Eso es una taquifilaxia, ¿sí? Muy bien el ejemplo. La taquifilaxia podría ser la aplicación. ¿Cómo se llama ese medicamento que dice que incluso llegas a sentir una especie como de ardor y comezón ahora sí que en los labios en los labios? El labio, en los genitales. Los genitales. Dexametasona. Ah, esa es una dexametasona por vía intravenosa. Sí, sí. O sea, Dexa, no, y ese ya dimos, María, esos son corticoides, ya vamos a dar después corticoides, después vamos a dar. Yo después le voy a dar para que el corticoide es el que te hace picar hasta los pies más o menos, ¿verdad? Porque a mi hermana le habían administrado cuando estaba internada. Sí, y inclusive que le picaba todo, decía. Sentía como una sensación, hasta inclusive comezón hasta en la cabeza, en el cuero cabelludo. Son sensaciones que aparecen en forma brusca y desaparecen. ¿Sí? Exacto, sí, sí. ¿Y eso es porque te administraron mal el medicamento, profesora? No. Es una reacción que produce el fármaco, ¿sí? En el organismo. Casi la mayoría, podemos decir, por ahí algunos no lo van a sentir, pero vos mezclas la dexametasona con otro fármaco, no produce ese efecto. No produce. Pero si administra por sí sola, sí la produce. ¿Con la dipirona, ¿sí? Con la dipirona no produce. Vos podés administrar con otro fármaco y no produce ese efecto. Pero por eso es importante conocer el fármaco en particular, o sea, toda esta farmacología general, que después ahora cuando terminemos de dar el martes que viene la farmacología general, yo les voy a dar un pequeño práctico en donde ustedes van a investigar todos estos conceptos que nosotros dimos,
lo van a leer en un fármaco en particular, ¿sí? ¿En dónde voy a leer eso? En un prospecto, ¿sí? Yo busco un medicamento, ¿sí? X, lo que tengan en su casa. Puede ser el que me habló de una tobramicina con Dexa, por ejemplo. Bueno, está bien, tiene la cajita, saco el prospecto y leo. Leo todas las propiedades de ese fármaco, cómo interactúa con otros fármacos, cuál es la vida media, en caso de toxicidad, a qué número se puede llamar, o con qué fármaco se puede contrarrestar el efecto. Es una cosa que lo vamos a leer cada uno en forma individual, va a buscar y va a leer un fármaco en particular. Y ahí vamos a encontrar todos estos temas que estamos dando en un prospecto, que es un ejemplo clásico que siempre damos por año para que las clases no sean muy abstractas, porque después cuando empecemos a dar farmacología especial, vamos a dar lo que es la droga en sí, pero después cuando le damos situaciones problemáticas tenemos que combinar los fármacos, porque tiene una cosa, tiene la otra y tiene administrado varias cosas y entonces yo tengo que conocer las propiedades generales de ese fármaco que va a ser administrado, que puede haber un agonismo, un antagonismo y en caso de toxicidad, ¿qué hacer, por ejemplo? ¿Sí? Entonces es importante leer todas las prescripciones. Si no lo conozco, lo voy a investigar. Ahora es muy fácil porque yo agarro el celular y pongo en Google y hasta inclusive, si no quiero escribir, pongo ahí el micrófono y pregunto tal cosa y hasta inclusive me dice, ¿sí? A lo mejor por ahí no es tan profundo, pero hay muchas maneras de que yo pueda buscar la información y saber de lo que estoy por administrar. Pero nosotros en el área de la administración, de medicamentos, es un paso muy importante, ya que es una tarea prescrita del médico, delegada del profesional, pero la que ejecuta es el enfermero, ¿sí? Por eso es importante saber cuando nosotros vamos a administrar ese medicamento, porque en realidad somos un equipo de salud, no vamos a administrar una cosa que no sabemos, y si sabemos, aún así no tenemos, porque por cuestiones éticas tenemos limitaciones en cuanto a nuestro ejercicio de la enfermería, no lo podemos realizar. Podemos administrar siempre bajo prescripción médica, ¿sí? Bueno, y eso es todo por hoy entonces. ¿Leyeron el material del doctor? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí. Profe, ¿podría pasar el Power, profe? Por fin. Bueno, sí, profe. Bueno, si quiere le puedo pasar el Power, o si no le paso, igual este material yo lo tengo resumido en un Word. Si quiere le puedo pasar ese, así. O si no, porque por ahí yo le puedo pasar mi Power y dice edad, sexo, supongámosle. Y ustedes, los factores que pueden alterar mi medicación, edad, sexo. Y por ahí bueno, ¿por qué sexo? ¿Qué sé yo? Una cosa así. Y en mi Power no está eso. ¿Me entienden? No está. Pero Claro. sí está en el texto Word. Así que de igual manera le voy a pasar los dos materiales. Igual no ocupa mucho espacio, le voy a pasar los dos. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene entonces, ¿sí? Muchas Dale. Bueno, profe. Hasta la próxima clase, profe. Profe. Hasta luego. Luego, profe, chao, chao. Chao, chao. Chao, profe.